resistentes y nos dan mucho problema. Esa es una de las razones por las cuales, por ejemplo, quitamos los tubos lo más pronto posible. Cualquier canalización que tenga el paciente, la retiramos lo más pronto posible. Le quitamos sondas, tratamos de extubarlos lo más pronto posible. Y luego por eso nos andamos peleando con la gente de la terapia intensiva, por ejemplo. Digo, sí debe de estar, hay algunos que no podemos quitar tan rápido, pero tratar de que sean los menos. También la medicación lo más simple posible, porque si no, después se pueden infectar, e insisto, esas infecciones, esas neumonías nosocomiales son, chavos, bien cañones. Bueno, quedamos que el día de hoy vamos a platicar del delirium y vamos a definirlo primero que nada. Definición. Ok. Entonces, el delirium es un estado confusional agudo y tiene una característica de curso fluctuante. ¿Qué significa esto? Bueno, puede ser agudo o subagudo. La mayoría de las veces es agudo. Y tiene una peculiaridad. El paciente está bien durante el día y en la tarde-noche se pone agitado, se pone inquieto. Su sintomatología se hace muy aparatosa, muy aparatosa. Y pues bueno, vamos entonces a ver un poquito de la epidemiología. Vamos a ver. La incidencia aumenta con la edad. Es más frecuente en mayores de 70 años, aunque la gente que sea de 60, 70, 69 no significa que esté excluida. Sin embargo, es más frecuente en mayores de 70. El problema del delirium es que es frecuentemente subdiagnosticado. Sobre todo, ahorita que veamos la clasificación, sobre todo el hipoactivo. Y el problema es que todo paciente que esté en delirium tiene aumento de riesgo de mortalidad. De hecho, ese riesgo es directamente proporcional al tiempo de evolución. Hay por ahí descritos algunos casos de gente que ha estado hasta un mes haciendo delirium. Eso no es normal en ningún caso. Sin embargo, pues pasa a veces en las cliniquitas, por ejemplo, ahí en los pueblos y demás, y de repente nos lo traen y ¿qué pasó? No, pues se cayó o lo operaron, ¿hace cuánto? No, pues hace más o menos como mes y cachito, y después empezó a ponerse inquieto, nos desconocía, se ponía agitado y demás cosas. El problema es que entre más tiempo pase, el paciente tiene duplicada o hasta triplicada. Hay algunos estudios que dicen que quintuplicado su riesgo de mortalidad. Entonces, tenemos que atacarlo y atenderlo inmediatamente. Y es que, per se, en sí nada más, el hecho de que el paciente haga delirium implica alto riesgo de mortalidad, independientemente del tiempo de duración. Ya dijimos, aumenta según el tiempo de evolución, pero el hecho de que lo haga, ya por sí nos lo predispone. Hay por ahí estudios que dicen que todo paciente que haga delirium tiende a fallecer en los 6 o 12 meses siguientes. La experiencia aquí en México nos ha demostrado, chavos, que efectivamente es así. Los pacientes, si no se tratan, o aunque se traten correctamente, empiezan con su fenomenito de bola de nieve y desafortunadamente no es infrecuente el que empiece su decline y el paciente termine falleciendo. Además, el delirium representa alto costo de atención para el paciente y su familia o para la institución. Por eso no nos gusta que nos hagan esta situación. Y hay algunos estudios que dicen que en general en adultos mayores, vamos a ponerle
Vamos a ponerle en la cuenta la palabra acá otra vez. Incidencia. Todos los adultos mayores están en riesgo, pero dice que todos también más o menos tendrán entre el 10 y el 20% de riesgo de que desarrollen algún evento de delirium, independientemente de la edad. Hay estudios en otros países en donde su cifra es relativamente baja, 4 o 5%. Nosotros tenemos, digo, y eso está, eso tenemos estadísticas incompletas, pero más bien nos aferramos a las de otros sitios muy parecidas a nuestras condiciones, y pues más o menos por ahí nosotros andamos del 10-15% de toda la población. Entonces, hay que identificarlo, hay que buscarlo, para que podamos entonces identificarlo a tiempo y se haga el diagnóstico. Me dice Luis Alberto que se escucha entrecortado. ¿Alguien más con esa condición, chavos? No, doctor, yo lo escucho muy bien. No, doctor, se escucha todo bien. Le subo el volumen para que no haya problema. Ok. Bueno. Vamos entonces con su clasificación. Existen 3 tipos. Uno es el hiperactivo, que de hecho es el más frecuente. Más o menos será la causa como de el 90% de los casos. El hipoactivo, este es muy difícil de diagnosticar, que nos ocupa más o menos el 5% restante. Y el mixto, que este también nos causa muchos problemas, que es el 5% restante. Bueno, existe además otras condiciones a tener en consideración, por lo cual de repente la gente se confunde. Vamos a ver. Puede presentarse en algunos posibles escenarios. Primero que nada, pacientes sin deterioro cognitivo previo, y pacientes con deterioro cognitivo ya establecido. Cualquiera de las dos situaciones tiene un riesgo, y es que riesgo de, ¿cómo podríamos poner la palabra? De recuperación cognitiva no igual a estado previo. Hay muchos pacientes que hacen delirium, sobre todo aquellos que entre más tiempo pasa, en la que se dan cuenta y después de que se les corrige y quedan con la sintomatología más marcada. Aunque no tengan deterioro cognitivo, de repente hay gente que queda con secuelas. Entonces, en pacientes que ya tienen, pacientes con Alzheimer, ya decíamos, con Lewy, con vascular, la que sea que haga delirium, es posible que dé un salto en su Reisberg, y no necesariamente de uno, puede saltar dos puntos, dos niveles en la escala de Reisberg. Por eso no nos gusta que los viejos nos hagan delirium. Vamos ahora entonces a la etiología. Por cierto, a ciencia cierta no sabemos, no logramos entender todavía, no tenemos establecida una causa definitiva que nos explique por qué diablos nuestros viejos hacen delirium. Hay uno por ahí que dice que tiene que ver con hipoxia, pero no siempre es así. Hay algunas otras teorías y algunos otros estudios que han sugerido que tiene que ver con pirógenos endógenos, con bradicininas, con todas esas hormonas y complemento y demás cosas que tienen que ver en el proceso de inflamación. El caso es que no sabemos a ciencia cierta qué lo causa. Lo que sí sabemos son las condiciones a las que nos predisponen. Buzos con esto. La principal causa de delirium en nuestros viejos en México es la infección. Un proceso infeccioso en donde sea.
Recuerden ustedes, chavos, ¿cuáles son los sitios más frecuentes? Ya Luis Alberto ya quedó, vientos. ¿Cuáles son los sitios más frecuentes en donde se infectan nuestros viejos? Piel, encéfalo, pulmón. Vías urinarias. Ajá, y les Vías falta una. urinarias. Y les falta uno. Les falta uno. Vesícula. Encéfalo, pláticos, ¿Dónde? pulmones, piel. Acuérdense. Piel, bueno, vamos de las más frecuentes. Ibu, así es, vía biliar, ¿sale? Infección de vías urinarias, pulmón, piel, vía biliar y neuroinfección. Se las anoto para que no se les olvide. Vejiga, pulmón, piel, vía biliar y neuroinfección. Esos son los 5 sitios más frecuentes. Pueden infectarse de cualquier otro sitio, tejidos blandos y demás, pero en México estos son los sitios más frecuentes de infecciones en nuestros viejos. Ese es el primero. El segundo. Esta no va acá, perdón. Perdón. Ahí está. El segundo punto por el cual nuestros viejos nos hacen delirium es cirugía reciente. Y van de la mano sus complicaciones, ¿no? Inmovilidad. Y de ahí se citan algunos otros que son más o menos complementarios. Ah, bueno, perdón. Medicamentos. Dentro de ellos también uso de alcohol, consumo de alcohol, o bien, incluso hasta consumo de drogas. Digo, menos frecuente en estos viejos, pero sí es posible. ¿Vale? Después, estamos etiología. Ya me equivoqué, perdón. Bueno. Hay algunos otros factores que como tal no son predisponentes, pero sí son muy frecuentes, muy frecuentes, y de hecho pueden asociarse a algún otro. Por ejemplo, sarcopenia, es decir, disminución de la masa muscular. Desnutrición, hago la aclaración, chavos. Estos por sí solos no causan delirium, pero frecuentemente acompañan a polifarmacia también. Va de la mano con esto, ¿no? Medicamentos. ¿Vale? Y bueno, hay algunas otras, por ejemplo, hipoxia y algunas otras causas. Ah, perdón, se me olvidaba epidemiología. Es más frecuente en pacientes hospitalizados. Y pues no van a estar hospitalizados a gratis, ¿no? Es complicación de algo. Bueno, antes de que se me olvide, hay una sinonimia, es decir, otros nombres. Me equivoqué, me parece que estoy disléxico. Sinonimia. Todavía algunos médicos, ya de algunos años, lo llaman con otro nombre. Le llaman síndrome orgánico cerebral. Entonces, si de repente les pide una valoración interconsulta a un médico que ya le ha salido hace más de 20, 30 años, probablemente lo conozca con este nombre, ¿sale? El nombre actual es delirium, así nada más. Hay algunos otros que ponen estado confusional agudo. Bueno, pues es la definición. Bueno, vamos a ver. Cuadro clínico. Vamos a ver del hiperactivo, que decíamos que es el más frecuente. Bueno, vamos a ver. Se los vuelvo a anotar. Curso fluctuante, que significa inicia por la tarde-noche y regularmente se ve en la madrugada o al amanecer.
Entonces el abuelo se pone loco por ahí de las 7, las 8, parecen hasta relojitos a veces, depende del paciente, a veces dicen a las 10, las 11, depende. Y de ahí hay quien se está inquieto hasta las 4 o 5 de la mañana y algunos hasta que amanece se quedan así. Luego, tiene una peculiaridad que quiero que nunca se les olvide, chavos. Casi por regla existe respuesta paradójica a benzodiazepinas. Es clásico esto. Esto es casi obligado, por lo menos en el paciente mexicano, y en gente que no está habituada a atender pacientes con estas condiciones. Les dan diazepam, clonazepam. Bueno, si bien nos va, le dan clonazepam, pero en realidad pocas veces. Les dan diazepam, les dan fluitrazepam, alguna otra benzodiazepina, menos las de mi vida corta, que son las que sabemos que somos las que ocupamos, y el paciente se pone más agitado. Me ha tocado incluso ver pacientes que algún manos calientes, les metió incluso haloperidol. Digo, aquí la respuesta no es tan paradójica, tan aparatosa, pues el haloperidol es increíblemente potente comparado contra una benzodiazepina, pero sí de repente se ponen más inquietos. Y me ha tocado ver pacientes, chavos, que les meten dosis muy altas de haloperidol y después tiene alteración del mecanismo de la deglución, el mecanismo de la tos, y desde luego también alteración en el mecanismo del vómito. Y me han tocado ver desafortunadamente pacientes que hacen broncoaspiración cuando están vomitando y pues acaban incluso con, hacen hipoxia, hacen tipo EBC o algo así más o menos y quedan con secuelas algunos. Entonces, buzos con esto, por eso no les chutamos así benzodiazepinas de entrada a los pacientes, hay que investigarle bien cómo es el asunto. Bueno, después, desorientación, agitación psicomotriz, eso es tan aparatoso, es la característica. Pensamiento desordenado. Algunos pacientes hacen alucinaciones. Otros más van a tener alteraciones del lenguaje. Les pueden hacer dislalia, de repente les empiezan a hablar así medio extraño. Vamos a ver. Algunos otros van a cursar con incontinencia. Ideas repetitivas. Algunos van a tener delirios. Es decir, bueno, va de la mano con ideas repetitivas, ¿no? Piensan que los están observando, así tipo delirio de persecución. Algunos otros pacientes van a retirarse sondas o canulaciones, dejémoslo así. No es infrecuente el abuelo que se arranca la solución, el abuelo que se arranca la Foley, la abuela que se arranca la Foley y se lastiman y acaban haciendo unas hematurias macroscópicas después bien intensas y bien difíciles. Algunos otros, así como algunos tienen incontinencia, algunos otros cursan con diarrea, incontinencia vesical, le ponemos aquí apellido. La vesical es más frecuente, pero también fecal. Algunos otros pacientes van a tener diarrea. ¿Y qué más, chavos? ¿Qué más que se me está olvidando? ¿Qué más? ¿Qué le llevan ustedes? Desorientación ya pusimos. Sí. ¿Qué más? Algunos se ponen violentos, ¿no? Bueno, va de la mano con... Vamos a ponerle la palabra correcta. ¿Qué te parece? La palabra correcta es combativos. ¿Vale? Sí, se ponen violentos. Pueden lastimarse a ellos o pueden lastimar a sus cuidadores. Y de hecho, cuando están en hospitales, digo, y me ha tocado ver muchas veces que ya le metieron haloperidol, pero a dosis bien altas, y pues ya le encuentras el abuelo como moco, y pues ya no es confiable, y ya te lo dejan todo sedado por 2 o 3 días,
y da mucho problemas. Y si bien les va, no les broncoaspiro ni nada. Entonces, bueno, la lista de cosas que te puede hacer la gente es muy amplia. O sea, estos son los más frecuentes, pero te puedes encontrar, a mí me tocó una vez un paciente que hacía nistagmo, otro paciente que hacía estrabismo, otro paciente que hacía trismus, es decir, que cerraba la mandíbula, pacientes que perciben parestesias, otros te van a decir que tienen dolor precordial, otros te van a decir y te dicen que, vamos a poner el apellido, de manera subjetiva, te dicen que no pueden respirar, que sienten que se están ahogando, pero tú les pones el oxímetro y está bien, está por arriba de 90, ¿no? O bien, se está haciendo una neumonía. De hecho, chavos, ahí muchas veces donde te puedes dar cuenta, le colocas el oxímetro y madre, estás saturando 85%, 82%. ¿Qué le pasó a este? Y ya entonces lo revisas y pues te encuentras que tienes estertores en las bases o en una base. Bueno, entonces vean, es muy aparatoso, es muy aparatoso. Mientras que el hipoactivo. Doc, ¿podría pasarle tantito a la en diapositiva donde estaba eso de la lengua o la del lenguaje? ¿Esa? ¿Acá? Por ¿Está? favor. Sí, con gusto. Sí. ¿Sale? Bueno, entonces acuérdense, el hiperactivo es el más frecuente. El hipoactivo, que cuenta más o menos por el 5%, algunos otros estudios dicen que el 8%, otros que el 15%. Nosotros aquí en México ahí más o menos nos vamos entre el 5%. ¿Ya le cambió? Bueno, vamos a ver. Hipoactivo. Estos son menos aparatosos y a razón de eso es más difícil diagnosticarlos. Apatía, aislamiento, hiporexia, apatía, hiporexia, somnolencia o algunos pacientes los vas a encontrar francamente letárgicos, ¿sí? Dormidos, así sedados, idos por completo. Entonces, este es el hipoactivo, por eso lo confunden con otra cosa, ¿sale? Puedes pensar que luego, por ejemplo, cuando está este fenómeno, aislamiento, hipoexia, luego piensan que está deprimido. Y no va por ahí, no es por ahí el asunto. El mixto. El cuadro mixto cuadro clínico, perdón, va alternando entre los dos. Vamos a ver. Cuadro alternante. Mixto, perdón, entre hipoactivo e hiperactivo. El problema es que te lo pueden hacer en el mismo día, es decir, en la misma noche. Entonces, pues eso nos causa muchos problemas. Y acá le anotamos, inversión del ciclo sueño-vigilia. Pasa muy seguido que se presenta este fenómeno y el abuelo se queda bien dormido, bien clavado, hasta las 12, 1, 2, me han tocado pacientes que hasta las 3, 4 de la tarde despiertan. Y otra vez en la noche, cuando ya está oscureciendo, les va de nuez. Entonces, bueno, es muy variable, es muy aparatoso. Y vamos entonces ahora a cómo diablos hacemos diagnóstico. Bueno, primero que nada, una historia clínica completa, lo hemos dicho muchas veces. Aquí necesitamos saber el estado cognitivo previo. Es bien importante, bien importante.
Cuando es un paciente que ya conocemos, que ya llevamos de la consulta, eso que escuchan es mi perro, mi Luna, que está jugando con su plato. Una disculpa. Permítame, voy a darle un poquito de croquetas para que se calme. Denme un minuto, chavos, un segundo. Listo, disculpen ustedes, chavos. Bueno, es bien importante entonces que conozcamos el estado cognitivo previo. Si es un paciente al cual llevamos seguimiento, pues es más fácil, ¿no? Ya sabemos más o menos cómo anda. Si no, tenemos que investigar con los cuidadores, con los familiares, cómo estaba previamente el paciente. Tenemos que revisar su medicación. Hay que checar, la anotamos acá. Revisar medicación. Acuérdense, puede ser a causa de medicamentos. Por ejemplo, uno de los antibióticos que puede causarte delirium, y de hecho, creo que les he platicado de eso, algunas personas le llaman demencia asociada a quinolonas, es la ciprofloxacina. Entonces, chéquense qué diablos anda tomando esta persona. Tenemos que, además, aunque hay diferentes escalas para que valoremos esta, hay unas preguntas básicas que no podemos dejar de hacerle al paciente. Preguntar edad, fecha de nacimiento, año y ubicación. Si el paciente responderte las 4, bueno, pues igual hay que descartar, no tiene otra cosa. Pero lo típico es que el paciente con delirium te falle por lo menos en 2, ¿vale? A lo mejor te puede decir que está en su casa, pero no te puede decir su edad o su fecha de nacimiento. Y mientras al otro día tú le preguntas y te la responde tranquilamente, sin problema. Luego, necesitamos acá forzosamente estudios, ¿vale? Entonces, vamos a ponerle acá. Paraclínicos. Bueno, ahí viene la lista. Una biometría hemática. ¿Qué vamos a buscar entonces, chavos, en la biometría hemática? Leucocitosis. Leucocitosis. Vamos a buscar leucocitosis, vamos a buscar, sí, exacto, leucocitosis. Vamos a buscar sobre todo también si hay presencia de bandemia, ¿vale? Si encuentran ustedes leucocitosis más bandemia, el paciente está infectado. ¿De dónde? Hay que buscarle, ya sabemos nuestros cinco puntos. Si encuentran ustedes nada más leucocitosis, o bien que el paciente está apenitas rayando el tope de arriba, no significa que no esté infectado. Buzos con eso, porque luego a mucha gente se le va. Buzos con eso. Quedamos que ¿cómo se llama ese fenómeno que tienen los viejos donde no realizan una respuesta inmune o una respuesta inflamatoria correcta? ¿Cómo quedamos que se llama? Anergia. Anergia se llama. Anergia. Así es. Anergia. Entonces, el hecho de que no hagan leucocitosis no significa que no estén infectados. Si están apenas iniciando el tope de arriba, apenas, una de dos, está anérgico tu viejo, sobre todo de viejo para arriba, o bien, 2, está apenas iniciando el proceso infeccioso, pero el paciente es muy lábil. Entonces, buzos con eso, ¿sale? Luego, química sanguínea. ¿Qué vamos a buscar? Vamos a ver cómo está la glucosa, vamos a ver cómo está la urea, vamos a ver cómo está la creatinina. Ahí vamos a tener la idea del riñón, cómo es que anda funcionando. Le vamos a pedir un examen general de orina.
Este es obligado, obligadísimo. ¿Y qué vamos a buscar acá, chavos? Leucocitos. Ok, esa es una de leucocitos altos, por arriba de 5. ¿Sí? De hecho, por ejemplo, cuando hay desacibus asintomáticas, te encuentras leucocitos de 20. Me ha tocado ver algunos que son leucocitos incontables. ¿Una? ¿Qué más? Nitritos. 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 ¿Cuál es la condición? Exacto. ¿Cuál es la condición para que existan nitritos en el ego? ¿Qué Que haya necesitamos para que bacterias. sea? No, sí, pero ¿qué necesitamos? Necesitamos otra cosa. Leucosuria. No, necesariamente. Hay una condición, acuérdense. La orina necesita estar como mínimo 4 horas en la vejiga, ¿sale? Si no ha estado 4 horas en vejiga, igual, y las bacterias no han podido hacer su chamba, no han desdoblado la urea y te lo encuentres con nitritos negativos. Pero eso no te lo excluye, ¿sale? Buzos. Entonces, el hecho de que existan bacterias en el ego, acuérdense, no es patognomónico de infección, eso lo platicábamos cuando vimos IBUS. Pero si encuentras leucocitos y si encuentras, por ejemplo, piocitos, si encuentras piocitos, aunque no tengas bacterias, aunque no tengas nitritos, eso es igual a IBU, por lo menos en el viejo, ¿eh? Entonces, algo no está bien ahí. Y de hecho, cuando te habla de nitritos, perdón, de piocitos, significa que, pues, que el proceso está más o menos complicado, ya no es cualquier cosa. Vamos a solicitar electrolitos séricos, vamos a ver cómo anda el sodio, sobre todo. Y es que el abuelo no está haciendo una hiponatremia y que a razón de eso no se esté haciendo, pues más o menos edema cerebral. Después, necesitamos solicitar un perfil tiroideo. Necesitamos unas pruebas de funcionamiento hepático con albúmina, ¿vale? Con eso de mientras, con eso más que suficiente para que sepamos cómo diablos está nuestro viejo. Hay gente que les pide procalcitonina en un inicio. La procalcitonina es un marcador de sepsis. No, a menos no te van a hacer procalcitonina, a menos que sea una infección así intensísima y que esté haciendo ya sepsis, como dicen mis enfermeras. De otra manera, no vas a encontrar procalcitonina en niveles normales en ese momento. No significa que más adelante no te pueda hacer una sepsis, ¿sale? Pero inicialmente no la solicitamos. Además de que no es barata y luego no todos los laboratorios la tienen disponible. Bueno, entonces, descartamos acá algunas cosas. Vemos si es que, por ejemplo, en la química sanguínea, si no está además con un estado hiperosmolar o que esté haciendo una hipoglucemia, que en la hipoglucemia no se ponen combativos, no se ponen inquietos, pero bueno, pues a descartar cosas, ¿no? En los electrolitos, ya les decía, vamos a ver si no está haciendo una hiponatremia, vamos a ver cómo está el potasio de la mano con la química sanguínea. En el perfil tiroideo vamos a ver si es que casi la regla es que sean hipotiroideos, los viejos, pero cabe la posibilidad de que sea hipertiroideo y que no se hayan dado cuenta, que no haya tenido sintomatología y que lo que te está haciendo el viejo es una tormenta tiroidea. Digo, eso lo vamos a ver ahorita en diagnóstico diferencial. Pero necesitamos asegurarnos que todo está bien. Y también con PFHs, vamos a ver que no esté siendo una encefalopatía hepática. Claro que ahí te das cuenta, ¿no? Tiene estigmas de cirrótico, de hepático, ¿no? Tiene su ascitis, tiene su calva abdominal, palmas planas, eritemas eritema palmar, telangiectasias en patas de araña, los francos que tendrán ya incluso hasta circulación colateral, en fin, pero tenemos que empezar a checarle cómo está. Y con la albúmina nos damos cuenta qué tan desnutrido está nuestro abuelo. Bueno, noten, chavos, noten que no solicitamos de entrada, digo, a menos que pensemos que se trate de un EBC o algo así, no le solicitamos TAC, no le solicitamos resonancia, no solicitamos ultrasonido. Con estos, ¿sale? Con estos. Así es que empezamos. Bueno, después, ya que hemos establecido el diagnóstico, ya que encontramos algún punto de infección, por cierto, siempre denle vuelta a sus abuelos. Revísenlos de arriba hacia abajo. Desconfíen siempre de los familiares. Cuando ustedes le digan, oiga, ¿tiene úlcera? ¿Saca su papá?
No, doctor, no tiene. A la gente no le gusta aceptar que se les están haciendo úlceras a los pacientes porque pues regularmente habla de mal cuidado. Permítanme ustedes un segundo. Disculpen ustedes, chavos, disculpen. Ya que se dediquen a esto, les van a estar habla y habla, manda mensajes. Bueno, ni pex. Les decía entonces, pues hay que investigarle qué diablos le pasa. Y, les decía de las úlceras, a la gente no le gusta admitir que su paciente está ulcerado, porque eso te habla de mal cuidado, ¿sale? Luego dicen, no, es que inevitablemente se les hacen úlceras. No, mentira, madres. Yo he tenido pacientes que han estado años encamados y no se les hace úlceras. ¿Qué es lo que pasa? Pues están muy al pendiente de ellos. Pero luego pasa que pues nada más los avientan en la cama, no los voltean y demás. Ya platicaremos en su momento. Me ha tocado ver muchos casos muy tristes en donde le dicen, no, pues es que no le dan vuelta al abuelo, ¿no? O sea, ¿cómo creen ustedes? No, doctor, solita se voltea. Ella solita se pone de lado y se jala. Así como, no jodas, o sea, no tiene fuerza en los miembros torácicos, ¿no? O sea, verla, está toda sarcopénica. Ella solita se empuja. Ajá, sí. Luego lo que nace uno es no entrar en conflicto con los familiares, ¿no? Pero sí te das cuenta, ¿no? Ya platicaremos las estrategias en su momento, ¿no? Te buscas al hijo más congruente y con él platicas, sabes que no están cuidando, ¿no? Y me ha tocado ver familias en las que me ha tocado ver familias incluso en que los hijos se hacen güeyes, literal, y es uno de los nietos el que está pagando el tratamiento y demás. Y me dicen, oiga, doctor, pero ¿cómo si yo les estoy pagando una enfermera? No, pues no sé, ¿no? O sea, yo siempre que voy, nomás le encuentro a ella y a su familia, no encuentro a nadie más. Y pues está ulcerada por descuido, ¿no? O sea, no hay de otra. Entonces, bueno, pues búsquenle en los sitios de infección. Entonces, búsquenle piel, pregúntenle si la orina es picosa, si huele penetrante. Pregunten ustedes también si es que, o si no picoso penetrante, si tiene algún olor diferente. Lo clásico es que huele muy sui generis cuando una orina está infectada, pero pues hay abuelos que no, entonces le checamos ahí. Y también tienen que revisar absolutamente bien desde arriba hacia abajo todos los campos pulmonares, todos. Si ustedes no encuentran nada en piel, no encuentran nada en vejiga, revísenle cómo diablos están los pulmones. Ahí se van a encontrar con mucha frecuencia, mucha frecuencia, que ahí está el foco infeccioso. Por cierto, hablando de las úlceras, es posible que sí tenga úlceras, a lo mejor el paciente, ¿no? Pero además, si tiene incontinencia, pues eso se suma para que se te infecten fácilmente. Entonces, lo volteas al abuelo y le encuentras una úlcera llena de pus, así horrible. Dices, no, pues de acá viene, ¿no? De aquí es de donde está el problema. Y pues no confíen ustedes ciegamente en lo que les digan los familiares, ¿no? Sobre todo si no está el cuidador principal, y acuérdense, algunos se van a estar tapando, cubriendo entre ellos. Y pues hay cosas que dices, no, o sea, esto no es posible que pase así. Pero bueno, pues ya depende de cada quien. Vas a buscar, por ejemplo, si es que existe una colangitis, si es que el paciente está ictérico, por ejemplo, para eso son también las PFHs. Vas a buscar si es que está ictérico, si es que te está haciendo fiebre y si es que tiene MURPhy positivo. O si no, por lo menos, si es que tiene hipersensibilidad, hiperestesia cutánea. Te dicen, no, aquí algo anda mal, ¿no? Este tipo no está normal. Y ya cuando checas la orina te la encuentras colúrica, algo ahí anda mal. Y, ¿cómo sospecharemos, chavos, que puede haber neuroinfección? ¿Cuál creen que sea? ¿Qué buscamos ahí? ¿Qué les buscamos? ¿Los pares? No necesariamente van a estar alterados, fíjense. Ahí lo que van a buscar ustedes siempre es rigidez de nuca. Siempre revísenles. Si todo lo encontraron normal, todo, no hay nada en pulmón, no hay nada en vejiga, no hay nada en piel, revisen si su abuelo tiene rigidez de nuca. ¿Vale?
una de las manifestaciones de la neuroinfección. O bien que haya estado, hablando específicamente de este caso, que haya estado con vómito, con alteración del estado de conciencia, con diplopia, algo ahí no anda bien, ¿vale? Bueno, después, ya que hemos hecho esta aclaración, vámonos ahora a el tratamiento. Ojo, muy chistoso. Este es un deterioro cognitivo, ya decíamos que es agudo o subagudo, que no se quita con ribastigmina, con donepezil, ni nada de esas cosas. No. Se utilizan antibióticos. Estoy infectado, ¿no? Antibióticos. ¿Con cuál? Pues con lo que tengas a la mano y dependiendo de dónde sea la infección. Si es en piel, por ejemplo, iniciamos con clindamicina. La clinda es excelente para las infecciones de piel, además de que tiene que hacerse generoso aseo y cuidado de las heridas. Si es que está en pulmón, por ejemplo, le podemos iniciar, es igual a lo mejor, digo, si no hay contraindicación, le podemos iniciar ceftriaxona, dependiendo de si es en hospital o no es en hospital. Le podemos dar alguno IV, le podemos dar, si tiene una quinolona, les damos moxifloxacino. Si está en piel, perdón, si está en vejiga, la misma clinda es útil, pero pues a veces les damos meropenem, mipenem, dependiendo de si el paciente está en casa o está en hospital, ¿no? Dependiendo de eso, pues por ejemplo, el imipenem y el meropenem son IVs, entonces pues esos son de pacientes hospitalizados nada más, ¿sale? Si lo tienes en domicilio y no hay restricción por la lana, le puedes utilizar ertapenem y con ese segurísimo que le das. El problema es que no es barato. Una cajita, 1 gramo de ertapenem te le vale a la gente 1,400 pesos. Lo necesitas mínimo por 7 días o 10 días. Entonces, pues no está tan fácil de que la gente pueda cubrir los costos, ¿no? Y de ahí, pues le podemos dar a muchos de los que hemos dicho antes, ¿no? Claritromicina, acitromicina, si no hay inconvenientes le damos BO. En fin, ahí le vamos buscando, ahí le andamos investigando cuál es de acuerdo a lo que tenga nuestro paciente. Un consejo, no les den ciprofloxacino, ¿eh? Ya les decía, es capaz el ciprofloxacino per se de inducir un estado confusional agudo, por eso no nos gusta. Me ha tocado gente, por ejemplo, que les meten incluso hasta vancomicina, o sea, dices, ¿qué madre? ¿Quién le mete vancomicina de inicio a un paciente? La vancomicina es muy noble, pero tiene muchas contraindicaciones, ¿no? De hecho, si se pasa de golpe, si se pasa rápido, produce una cosa que se llama síndrome de hombre rojo. Pues prácticamente están al borde de la anafilaxis. Sí, alguna vez me tocó ver en alguna población, me trajeron un paciente acá, de ahí arribita de Tehuacán, y ya cuando me dije, ¿qué madre? ¿Qué le pusieron? No, pues nada más empezó a rascar y se puso así, y mire usted, a ver, enséñeme, ¿cómo se lo pusieron? Es vancomicina, 500 miligramos, ¿y cómo se la pusieron? Pues en la vena, así despacito, se la canalizaron, se la fueron inyectando, no, pues por eso les hizo hombre rojo, no madres, a correr, porque si no se pueden hacer edema glótico y la gente se pela. Bien fácil. Entonces, bueno, antibiótico. ¿Cómo quedamos que hacen respuesta paradójica a las benzodiazepinas? Entonces, para que no se lastime el paciente, podemos hacer algunas otras cosas, ¿sale? Podemos utilizar olanzapina, un franco antipsicótico, ¿sale? A dosis bajita, 2.5 miligramos, una tabletita de 5 que la diluyan, perdón, que la fraccionen y le damos la mitadcita, con ese corregimos ese estado. De hecho, se las damos en la tarde-noche para que no haya problema. Pero quiero decirles, chavos, que mientras no corrijamos el proceso infeccioso, vamos a estar con problemas todo el tiempo. Digo, ya que lo tenemos bien identificado, le podemos dar haloperidol en gotas, ¿sale? El nombre comercial Aldol,
y les damos, me ha tocado ver gente, les digo que les chutan 20 gotas. No, vamos despacito, 2, 3 gotitas y con eso más que suficiente. Acuérdense que nosotros cuidabuelos ocupamos mucho los efectos colaterales de un medicamento. Eso nos ayuda bastante. Entonces, en algunos pacientes les damos pregabalina o gabapentina para que los mantenga tranquilitos, los mantenga estables y no estén tan agitados. Por cierto, chavos, no es infrecuente que les pasa como a los niños, que les das la primera dosis de antibiótico y se te ponen más inquietos, parecería que se hace más aparatoso el cuadro. La respuesta es sencilla, inician con lisis bacteriana, se liberan todos los pirógenos endógenos y demás cosas, y eso pareciera que hace que el paciente se complique más. No, en realidad, a la siguiente dosis ya van mejorando bastante. Luego, les podemos dar también, por ejemplo, bueno, hay que atacar la condición de base. Entonces, por ejemplo, curación de heridas. Si el paciente está desaturando porque pueda tener una neumonía, le ponemos oxígeno suplementario por puntas nasales. De manera que nuestro paciente tenga una saturación de oxígeno mayor o igual, vamos a ponerle mayor del 90%. Solamente cuando sea increíblemente hiperactivo, cuando esté increíblemente combativo y exista el riesgo de que el paciente se caiga. Bueno, primero que nada, damos así la indicación. Barandales arriba. O vaya a ser la del diablo que se rote y se caiga. Y si el riesgo es muy alto, si está combativo, entonces ahí sí indicamos sujeción gentil. Fosnipex. No nos gusta, pero si hay riesgo de que el paciente se lastime, de que se arranque la sonda o algo así, pues lo amarramos. ¿Sale? No nos gusta. Y tenemos que quitarla lo más pronto posible, pero hay veces que es el único modo en el cual el paciente no se va a lastimar, ni va a lastimar tampoco a los que están junto a él, a sus cuidadores. Bueno, entonces, acuérdense, chavos, el tratamiento de base es iniciar antibiótico, ¿vale? Ese es. Cuando es por otras causas, cuando es por cirugía, hipoxia o algo así, y no están infectados, es más difícil, ¿eh? Lo que hacemos es les colocamos oxígeno, lo sedamos un poquitito, y muchos pacientes posoperados, cuando de repente el anestesiólogo les mete dosis plenas de anestésicos, ya sea general, inhalatorio o algo así, pues muchos de esos son lipofílicos, y si el paciente está robusto, pues van a ser depósito. Entonces, hasta que lo elimine, luego nos quedan 2, 3, me ha tocado de pacientes con 5 días en delirium después de la cirugía y no están infectados. Entonces, pues ahí nos los llevamos suavecito y despacito, ¿sale? Bueno, hasta acá, hasta este punto. ¿Alguna duda de alguno de ustedes? ¿Algo que no se haya entendido? ¿Todo bien? ¿Todo light? ¿Todo así súper entendidísimo? Todo bien, doctor. Todo bien, doctor. Entiendo. Gracias. Bueno, Todo bien, acuérdense, doctor. chavos, estabilicen a su paciente, si no, tiene el riesgo de mortalidad aumentado. Y acuérdense, es posible que quede con secuelas, ¿vale? Entonces, no nos gusta. Buzos nada más con eso. Bueno, mil gracias a todos por su atención, chicos. Excelente noche, que estén ustedes bien. El día de mañana no hay clase, ni tampoco el día lunes, entonces hasta el día martes nos vemos con estos asuntos. Vamos a seguir, ¿qué les parece? De la mano de todas las secuencias que van. Vamos con inmovilidad, ¿vale? Vamos a platicar inmovilidad y después úlceras, que son las 2 semanas malignas, para que veamos cómo van todos estos asuntos, ¿sale? Mil gracias a todos por su atención, chicos. Excelente noche, que descansen ustedes bien. Muy buen puente, descansen. Nos encontramos el día martes en estos rumbos. Un abrazote a todos. Mil gracias por su atención.
Gracias. Gracias, Gracias, doctor. doctor. Que te vaya muy bien. Buenas noches. Que descansen, chicos. Muy